Bueno, pues un jueves más recibimos al bufete de abogados, abogados en Huesca, EH Abogados, para interesarnos por cuestiones que no nos son ajenas, temas que nos traen cada semana, que bueno, que en algún momento u otro de nuestras vidas, ¿verdad? Quizás nos puede tocar y no es que seamos, ¿verdad?, expertos, ¿no? Pero por lo menos tener una mínima orientación. Con nosotros está una semana más Antonio Oruz. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, por cierto, antes de entrar en materia, y además hoy, cuando decimos problemas ajenos, mira, hoy hablar de inquilinos, de viviendas, ¿verdad? Esto, bien, Sí, un pero tema espinoso. la semana pasada empezábamos hablando, y hoy quería empezar contigo de ello. Hablábamos bueno, la posibilidad de que la Sociedad Deportiva Huesca, a raíz del afer del Guadalajara, pudiera, y tú decías, sí, sí, todo muy bien, pero lo primero que tenía que hacer es ganar. Sí, Y al final no. es Al una final pena, no. pero todas nuestras esperanzas estaban basadas en la victoria, todo lo que jurídicamente podíamos haber hecho pasaba ineludiblemente por la victoria en el terreno de juego y sin en victoria, todos los recursos y todo lo que se podía haber aumentado para que el Huesca permaneciera en segunda, pues bueno, se va al garete. De todas formas, bueno, nosotros como somos especialistas en el tema, seguiremos la evolución del asunto, ¿no? Del Guadalajara, porque sí que es un asunto que es interesante, que no es frecuente, Mm. que nos tememos que van a haber más equipos de segunda división, sobre todo que van a verse abocados a descender administrativamente por temas de deudas. Estoy pensando, por ejemplo, en el Deportivo de La Coruña, un histórico, y que bueno, pues habrá que estar atentos a ver qué es lo que sucede. Mira, los murcianos se van a beneficiar. Ahí el trabajo. Sí, los murcianos van a beneficiar de todo esto, aunque creo que tenían asumido que iban a bajar y no sé si les habrá trastocado un poco todo este tipo de circunstancias. Pero bueno, a ver qué sucede. Será, Bueno, será interesante este verano. hombre, para vosotros como abogados era, bueno, un campo de trabajo también, ¿no? Sí, claro, nosotros esto es, bueno, estamos frotándonos las manos porque ten en cuenta que todo lo que pueda pasar este verano, la situación atípica de deudas, de crisis que vive el fútbol, pues la verdad es que es un campo de investigación, es un campo de pruebas y de recursos, de trabajo impresionante y estamos desde luego muy, muy entusiasmados, que nadie se lo tome a mal, que no somos ningunos buitres ni ningunos carroñeros, pero sí que es interesante vivir esta experiencia única y nosotros desde luego queremos ser partícipes de ello y tenemos que estar atentos a todo lo que pase. Bueno, esto es como una especie de charla de café, ¿verdad? Sí, Ahora sí, hemos vamos al empezado, hemos tema, empezado relajados y ahora vamos a entrar en al tema materia. que nos ocupa. Hoy quieres hablarnos, Antonio, de los arrendamientos urbanos y tenemos noticias de que se han llevado a cabo, Antonio, modificaciones en este ámbito, en este sentido. Y lo primero que te queremos preguntar, Antonio, ¿qué es lo que todo el mundo debemos saber antes de alquilar un piso? Sí, esto es un tema muy recurrente, ya que, bueno, pues sí que conocerás que hay un gran stock de viviendas que no se le está dando salida, y entonces la gente, pues, entre tener las paradas y, pues bueno, y optar por el alquiler, pues la gente se está inclinando por el alquiler. Entonces, ¿qué es lo que todo el mundo debería saber antes de meterse, pues bueno, en este tipo de cosas? Lo primero de todo, saber a quién estamos alquilando el piso. Eso es principal. Tenemos que enterarnos bien de si trabaja o no trabaja, de si le gustan los animales o no le gustan los animales. En fin, son cuestiones muy, muy, muy importantes para no llevarnos sorpresas. Si luego tenemos que entrar a la vivienda y vemos 4 perros, pues por lo menos saberlo de antes. Igual pues no convendría habérselo alquilado. Nos han rayado todo el parqué, las puertas mordidas, pero si ya lo sabíamos de antes, pues bueno, es un riesgo que ya habíamos asumido y por tanto no se puede achacar al inquilino nada de eso. Entonces, lo primero y fundamental de todo, enterarnos de quién es la persona que quiere ocupar nuestro piso. Y en segundo lugar, Fernando, muy importante también, el tema del contrato. El contrato es fundamental. Es el documento que va a regir las relaciones entre el inquilino y dueño del piso, entre arrendatario y arrendador. Entonces, lo principal es tener un buen contrato detallado, mmm, no hacer caso de los modelos que hay en Internet, porque hoy en día todo el mundo puede entrar en Google y puede poner modelo de contrato de alquiler de vivienda y todo el mundo puede bajarse de un montón de blogs, pues contratos estándar, pero nosotros consideramos que eso es un error, porque cada situación, cada piso, cada inquilino tiene su idiosincrasia y por tanto tendríamos que acudir a un profesional o bien a un API. Los APIs tienen una desventaja porque ellos únicamente ven la realidad desde un punto de vista, que es
desde cuando vienen ellos ellos ofrecen las viviendas en alquiler y ellos preparan el contrato para alquilar el piso, y cuando hay problemas ellos ya no están, siempre se acuden a los abogados. Entonces es bueno que si no vamos directamente al abogado para que él haga el contrato, previendo toda la panorámica de qué pasaría si todo va bien, pero qué pasa si todo va mal, que esté todo bien escrito y estipulado. Si no vamos directamente al abogado y vamos al API porque tenemos confianza con él, lo que sea, sí que sería bueno que luego ese contrato o ese modelo de contrato lo revisara un abogado para que pudiese ofrecer una visión de lo que podría pasar después si hay problemas, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Otra cosa que es muy importante también, el tema de la fianza. El tema de la fianza hay mucha confusión, que si es una mensualidad, 2 mensualidades, si hay que depositarlo, si no hay que depositarlo. En Aragón esto está muy claro. Tenemos una ley propia y si el piso tiene inmuebles, hay que entregar obligatoriamente 2 meses de fianza. Eso es obligatorio y está establecido por ley. Si no tiene inmuebles, 1 mes de fianza. O sea, 1 mes de fianza sin inmuebles y 2 meses si hay inmuebles, si está el piso amueblado. Con ese dinero, ¿qué se hace? No se lo queda el arrendador. Hay que ir con el contrato a la DGA para ingresarlo en una cuenta corriente de la DGA, y ese dinero va a estar retenido para que en el día de mañana, el día después, el día que inquilino abandone la vivienda, pues se hagan una serie de comprobaciones de si el estado de la vivienda está conforme, pues bueno, conforme al uso, ¿no? Pues no es necesario que te dejen el piso recién pintado, que te lo dejen todo inmaculado, que te pongan electrodomésticos nuevos, simplemente te tienen que dejar el piso en las mismas condiciones en las que lo recibieron. Y por tanto, esa fianza está para responder de esos casos. Si hay algún daño por lo que sea, pues bueno, ahí está. Y luego, fundamental, un inventario. Si el piso va a estar amueblado, es imprescindible, y esto quiero que quede muy claro, es imprescindible hacer un inventario detallado, con fotografías, y firmado por todas las partes. Firmado por la persona que alquila la vivienda y firmado por la persona que va a recibir esos muebles. Todo lo más detallado posible, incorporado al contrato y firmado. Yo creo que con estas 4 pinceladas son cosas muy, muy prácticas y sobre todo muy importantes a la hora de enfrentarse ante esta situación. Mm. Bueno, ¿y qué garantías tienen las personas que deseen alquilar una vivienda? Pues garantías, lamentablemente, no hay ninguna garantía. Hoy nada es para siempre, nadie te puede garantizar nada, y menos en los tiempos en los que estamos, ¿no? Entonces, lo que sí que se puede hacer es, pues redactar los contratos, y a los contratos establecer, pues bueno, más o menos cautelas. Obviamente, pues por mucho que el papel lo aguante todo, si luego te quieren hacer la Pascua, te la pueden hacer, pero por lo menos estar prevenido, actuar como, bueno, pues como efecto disuasorio. Y, por ejemplo, pues se me ocurre que podamos establecer garantías personales. Imaginemos, por ejemplo, el típico piso de estudiantes, pues que los padres firmen el contrato garantizando que si no pagan la renta a los chavales, pues que la pagarán ellos. O sea, luego, por ejemplo, contratar un seguro. También está bien tener un seguro que nos pueda, bueno, pues cubrir pues, desperfectos que pueda haber en la vivienda, que pueda protegernos ante impagos, pues que se haga cargo de las rentas impagadas durante un periodo de tiempo, que pueda sufragar los costes del abogado si llegamos a un desahucio. Pues esas son pequeñas cosas que conviene tener en cuenta, y que, pues bueno, con estas 2 pinceladas quizás sí que se da más seguridad a la gente, ¿no? Pero garantías ninguna. Bueno, Antonio, vamos a hablar con la más fea. ¿Cómo se puede hacer que un inquilino abandone la vivienda si no paga la renta? Uy, esto ya es el famoso desahucio, ¿no? Los famosos desahucios que están ya tan de moda y que tanto trabajo nos dan. En este caso, obviamente, son desahucios derivados de alquileres. No nos vamos a referir a los desahucios por impago de hipoteca, que eso será otro tema que ya trataremos otro día. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que conviene mandar un burofax al inquilino, ¿de acuerdo? Entonces, si, por ejemplo, el inquilino no paga, entonces lo recomendable es mandar un burofax reclamando la renta que no está deudando. Por ejemplo, si debe marzo, pues en abril mandarle un burofax diciéndole que si en mayo no paga la renta de abril y la de marzo, pues entonces tendrá problemas y podrá verse abocado a una resolución de contrato bueno, pues evidentemente a que tenga que abandonar la vivienda y a que tenga que reintegrar lo que debe.
Si no es por impago, si el desahucio no es por impago, si pretendemos finalizar un contrato de una duración determinada y ya no nos interesa seguir alquilando, pues lo mismo, con la antelación suficiente que hay en el contrato, pues se le manda un burofax diciéndole, pues fulanito de tal, como dueño del piso, le digo que el próximo día finaliza el contrato y que no me interesa renovarlo. La pregunta es, ¿con qué antelación hay que mandar este burofax? Pues bueno, con la máxima antelación posible. Nosotros en los contratos solemos poner 2 meses, la ley exige 1 mes, pero recomendamos que mínimo sean 2 meses de antelación. Si no nos interesa que ese contrato se renueve, pues como mínimo mandarle un burofax al inquilino para que en 2 meses se abandone la vivienda. Entonces, pues aquí pueden pasar 2 cosas. Que te haga caso, que pague y que se vaya, o que no te haga caso, no pague, continúe, no te entregue las llaves y te haga la Pascua. Entonces aquí irremediablemente tendremos que ir a un juzgado, al auxilio de la justicia, a los procedimientos de desahucio que han sido retocados a lo largo de los años para intentar agilizarlos y que, bueno, pues tienen su idiosincrasia propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, como decimos, si el desahucio es por falta de pago de renta, hay una posibilidad de que, bueno, pues nosotros interesemos el desahucio, que interesemos que el inquilino se vaya, que le reclamemos la renta, pero, oiga, la ley prevé una cosa. Esto hay que tenerlo en cuenta y es muy importante que la gente lo sepa. Si es la primera vez que sucede, el inquilino, si no hemos hecho las cosas bien, el inquilino puede acudir al juzgado y decir, oiga, pues antes de que me eche le pago lo que me debe. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se llama enervar, una palabra así rara nuestra también, enervar el desahucio. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que el inquilino, nosotros nos hemos gastado un dinero en mandarles burofax, no ha hecho caso. Nos hemos gastado un dinero en contratar a un abogado. Ha puesto la demanda, no ha hecho caso, y cuando tiene que presentarse, se le requiere judicialmente para que se presente en el juzgado, puede llegar y decirle al inquilino, mire usted, yo le debo marzo a abril de este año, de acuerdo, pues aquí los tiene. Entonces el procedimiento se acaba y el inquilino sigue disfrutando de la vivienda. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que si esto ha sucedido más de una vez, pues solamente esto no es viable. O sea, el inquilino solamente puede hacer esto una vez. Cada 3 años una vez. Y hay una posibilidad de que no nos haga esto, y por eso es lo que recomendamos hacer las cosas bien desde el principio, que es si nosotros le hemos mandado un burofax, como decía antes, reclamándole lo que debe, con una antelación mínima de 30 días, y luego le ponemos la demanda, esto ya no cabe. Pero si no hemos hecho eso, con esa pequeña carta, ese pequeño burofax, reclamándole la renta debida, si no lo hemos hecho, y luego vamos al juzgado, hemos contratado a un abogado y tal y cual, vamos al juzgado, y queremos deshacernos de ese alquiler, sí. Pues puede llegar el inquilino y decir, mire usted, le debo esto, pum, y continúo en la vivienda. Ostras, nos ha fastidiado. Nos hemos gastado un dineral en un abogado, un dineral en un procurador y tal y cual, y resulta que ahora ha pagado el inquilino lo que debía y me sigue ocupando mi casa que yo la quiero disponer para vender o para lo que sea. Entonces, tener esto muy en cuenta. Otra cuestión que hay es que nosotros vayamos al juzgado y en la demanda se pueda decir, oiga, me debe usted marzo y abril. Bueno, pues yo se lo perdono a cambio de que usted me entregue las llaves. Eso también está previsto. O sea, si es una manera rápida de acabar. Si está previsto, si el arrendador, a través de su demanda, expresamente lo dice, puede terminarse todo esto lo más rápidamente posible, de tal forma de que, bueno, pues yo te perdono lo que debes, si no es mucho, claro, si es mucho ya es otra cosa, pero si no es mucho, te perdono lo que debes a cambio de que tú me entregues las llaves de la vivienda. Eso también está previsto. Si nada de esto sucede, si no queremos perdonar lo que debe el inquilino, si resulta que hemos hecho las cosas bien y no puede enervar el desahucio, y llega el día de la citación judicial y él se opone, pues lamentablemente tendrá que haber juicio, eso sí es así, y con una pequeña variación, que es que el día del juicio ya sabremos qué día se podrá hacer el desahucio si tenemos una sentencia a nuestro favor. Entonces se ha buscado con esto agilizarlo todo, correr todo, pero como vemos sigue habiendo especialidades, sigue habiendo necesidades de ir a juicio, y quizás esta cosa que todo el mundo demanda de jolín, que cómo puedo hacer que esto sea rápido, pues es que de momento es lo que tenemos y no podemos correr más.
Nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría preguntarte, Antonio, por varias cuestiones y luego responder una pregunta que nos hace un oyente. Ahora estamos últimamente hablando mucho del certificado de eficiencia energética. Mm, en breves palabras, ¿qué es? Pues mira, es un certificado que viene impuesto por una normativa de la Unión Europea que se ha adaptado a España recientemente. Y se trata de, bueno, pues de una especie de papel o documento que acredite más que acredite, que revele en qué estado están las instalaciones de la vivienda, en qué estado, si la vivienda cuenta o no con, bueno, pues con aparatos que puedan ayudar a reducir el consumo, si son instalaciones viejas o nuevas, en fin, se trata de dar información a la persona que va a alquilar el piso para que se haga una idea de los gastos que va a poder sufragar o que va a tener que sufragar en caso de que alquile la vivienda en relación a la calefacción, el agua caliente, en fin. Muchas veces nos hemos encontrado con que alquileres muy baratos de renta, pues por ejemplo 200 euros al mes de un piso antiguo, ¡guau, qué chollo! ¿Vale? Pero es que luego tienes que pagar, bueno, ciento y pico de comunidad, calefacción, las estufas de leña, bueno, carbón, bueno, un lío que pa' qué, y entonces la renta cuando eran 200, ahora serán 350 o 400, o sea, ya no es lo que me habían dicho. Entonces lo que se trata es de que el inquilino o el comprador, porque esto también se hace en operaciones de compraventa, o el comprador que vaya a adquirir una casa, pues sepa realmente qué es lo que está comprando y cómo están las instalaciones de cara a que se pueda hacer una idea de cuánto le va a poder costar en los consumos. Vamos, el carnet de identidad eléctrico de la casa. Está claro. Y entonces, a partir del 1 de junio de este año, esto es obligatorio para todos los contratos de alquiler y contratos de compra-venta, con unas pequeñas excepciones, pero en la generalidad afectará a todos los casos. ¿Y dónde se puede conseguir este certificado, Antonio? Pues esto está todavía un poco en el limbo, ¿no? Porque la regulación tan nueva, pues todavía no hay un desarrollo muy específico. Pero sí que se ha dicho que esto será competencia de las comunidades autónomas, o sea que digamos que la acreditación de ese certificado sí que lo dará la DGA en este caso, y que nosotros podemos contratar a un arquitecto, ingeniero industrial, alguien que tenga la titulación requerida para que vaya a nuestra casa, haga la inspección y nos dé ese certificado que, recordemos, será obligatorio exhibir y documentar en todos los contratos de compraventa de vivienda y arrendamiento. Si no lo hacemos, estamos expuestos a ser sancionados y muy duramente. Bueno, aviso a navegantes. Aviso navegantes, exactamente. Para poner las cosas más fáciles aún. También muy brevemente, Antonio, porque nos vamos ya de tiempo, ¿qué novedades destacarías de la última reforma que ha realizado el Parlamento precisamente respecto a los alquileres? Pues en este asunto, bueno, para contarlo brevemente, ya que tenemos poco tiempo, hay novedades en cuanto a la duración de los contratos, por ejemplo. Antes el contrato de vivienda podía tener una duración mínima de 5 años. Si el inquilino quería, para que nos hagamos una idea, si el inquilino quería, el contrato podía estar vigente 5 años. Si no pasaba nada, 5 años. Ahora se ha reducido a 3, por ejemplo. También ha habido variaciones en cuanto al procedimiento de desahucio, a los trámites que hay que seguir para el desahucio, que algo he comentado antes y que se me ha olvidado decir una cosa que sí que quiero apuntar, que es que cuando logremos desahuciar a la persona que esté ocupando nuestra casa, se puede pedir al secretario judicial que vaya a esa persona y dé fe del estado en el que se encuentra la casa, pues si nosotros tenemos un seguro o tenemos una garantía para que nos cubra ese tipo de eventualidad, pues el secretario judicial, a modo de notario, entre comillas, para dar fe de cómo está la casa para poder cobrar esas indemnizaciones. Y luego también algo muy curioso es que se ha creado un registro en el cual se van a meter todas las sentencias firmes de desahucio por impago para que el arrendador pueda saber si su inquilino ya ha sido desahuciado por estos mismos motivos en otros casos. Entonces, claro, eso es una seguridad porque tú puedes decir, oiga, me da usted su nombre y su DNI, vamos al registro este, si no está, bueno, pues bueno, pues es un punto a su favor, pero si tiene antecedentes, pues bueno, el hecho de que tenga ese tipo de precedentes, pues bueno, puede suponer que nos decidamos por no alquilarle y evitarnos un problema. Bueno, hay más preguntas, pero solo tenemos tiempo para una de ellas. Una pregunta que un oyente ha mandado a través de huesca@ondacero.es. Tengo un inquilino que no abandona la vivienda y no me entrega las llaves, a pesar de que el contrato ya se ha terminado. ¿Qué puedo hacer? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Es lo que hemos venido comentando. Pues si es por terminación del contrato,
Lo primero que tenemos que saber es que sí se ha mandado la carta o el burofax que hemos dicho en el plazo establecido en el contrato, diciendo que se quería disponer de esa vivienda. Si se ha mandado eso o no se ha mandado. Si no se ha mandado, lamentablemente, y pues el contrato se va a prorrogar un año más, porque así está la ley. Si se ha mandado y no se va, pues entonces ya habría que ir al juzgado y hacer todo lo que hemos dicho, ¿no? Si debe alguna renta, pues bueno, se le puede perdonar si se va, y si no, pues tendremos que ir a juicio de forma irremediable. Bueno, pues Antonio Luz, muchas gracias. Que tengas buena semana. Igualmente a vosotros. Y ya os iba a decir, se me ha pasado. Ah, sí, y la semana que viene, lo digo por los oyentes que quieran hacer alguna consulta, de qué nos quieres instruir. Por la semana que viene podemos hablar de temas relacionados con el vocabulario jurídico. Ah, mira, muy bien. Porque muchas veces nos preguntan, jolín, es que los abogados habláis de forma muy rara y no Sí, entendemos sí, nada. Total. Entonces intentaremos hacer una pequeña clase magistral, entre comillas, para típico, como esto que hay ahora del Oregones para foranos, pues Ah, mira, muy bien. esto es igual. Correcto. El jurídico para foranos. Sí, que cuando digamos la palabra enervar... enervar, dije, pues no digamos este tío correcto, que está correcto. diciendo. Bueno, Antonio, buena semana, muchas gracias. Igualmente, vaya bien. Igualmente, vaya bien. Igualmente.